Muy bien. En esta noche nos toca continuar estudiando sobre lo que es doctrina de la teología. Y en esta tercera parte vamos a comenzar a profundizar en lo que es conociendo al incomprensible. Esto era algo que ya un poquito lo habíamos visto en las clases anteriores, pero como un pantallazo. Ahora vamos a profundizar un poco más en el concepto y vamos a ir abriendo paso ya a lo que es el conocimiento de los atributos de Dios. Para eso me gusta arrancar siempre con algunas frases que voy leyendo y que me llaman la atención. Y hoy les traje esta que les quiero compartir. Dice así: un hombre cualquiera, se acerca a un joven y le dice: si me dices dónde está Dios, te regalo una naranja. Le hace una propuesta, le dice: si vos me decís dónde está Dios, yo te voy a regalar una naranja. El jovencito, en ese momento, con una sonrisa, agarra, lo mira y le contesta: si usted me puede decir dónde no está Dios, yo le voy a regalar 2 naranjas. Cuando uno lo lee, a veces sale una sonrisa porque vemos, y como ya lo habíamos dicho en las clases anteriores, casi siempre las preguntas complicadas tienen una respuesta simple. Indudablemente, en esta imaginación que hacemos con respecto a esta conversación, vemos cómo un hombre trata de incomodar a otra persona, que quizás muchas veces les puede haber pasado a ustedes cuando se encuentran con alguien que no cree en Dios, preguntándole, bueno, ¿y cómo es tu Dios? ¿Dónde está Dios? Etcétera. Y en este caso lo incomoda preguntándole, diciéndole, ¿dónde está Dios? Y el muchacho inteligentemente, con una respuesta simple, le termina contestando y retrucando, diciéndole de que si la otra persona le puede decir dónde no está, que él le iba a duplicar la oferta que le había hecho el hombre. Muchas veces pasa así. Tenemos que estar preparados y profundizar en los conocimientos, que es algo que vengo diciendo desde las primeras clases, en cuanto a la persona de Dios, de su naturaleza y demás. Y esa es la idea y ese es el objetivo que nosotros nos planteamos a través de estos estudios. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien viene y les hace las siguientes preguntas? Si viene una persona, se cruza con ustedes y le dice lo siguiente: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? A ver, Juan, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Que te preguntan. A ver, Eduardo, ¿llegarás tú a la perfección todopoderoso? Jorge, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Este es un fragmento que está tomado desde el libro de Job. Es una de las preguntas que justo uno de los amigos de Job le hizo a Job en ese momento en que él estaba atravesando una situación difícil. Él comenzó a contender con Job y lo llevó a un lugar de preguntarle: ¿podrás tú descubrir los secretos de Dios? ¿Acaso tú desde tu humanidad puedes llegar a descubrir todos los secretos de Dios? ¿Podrás en algún momento de tu vida llegar a alcanzar la perfección del Todopoderoso? ¿Cómo lo vas a hacer si es más alta que los cielos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión, su grandeza es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Al encontrarnos con un cuestionamiento de este tipo, podemos llegar a tomar 2 tipos de actitudes. La primera actitud, que es la más cómoda, es decir, bueno, me dejo estar, que la apatía me gane, y no tiene sentido seguir intentando conocer a Dios porque indudablemente es algo imposible que yo nunca voy a poder alcanzar. Pero por otro lado, podemos tomar una actitud que es diferente, que es justamente para lo cual nosotros los venimos desafiando en estas últimas clases. Desafiarlo a que se introduzcan, se sumerjan en poner todas sus fuerzas, toda su voluntad para conocer a Dios. Dijimos en clases anteriores de que Dios es un ser infinito, y que nosotros somos seres finitos.
Eso es algo que tenemos que tener bien en claro antes de arrancar. ¿Para qué? Para que no se genere una frustración en nuestras vidas. Indudablemente, nunca vamos a poder alcanzar, ninguno de los que estamos aquí sentados, el conocimiento pleno de la perfección de un Dios tan grande y tan inmenso. Pero eso no significa que Dios no quiere revelarse a tu vida y que Dios no quiere que tú le conozcas. Sino por el contrario, Él se revela a tu vida a través de su palabra. Él se revela, ¿para qué? Para que tú le conozcas y a través de ese conocimiento puedas tener una relación con ese Dios creador. Y de eso se trata esto. Vamos a leer el Salmo 145 para arrancar. El Salmo 145 es un salmo que alaba la grandeza de Dios. Es un salmo que escribió David exaltando lo que es los atributos de Dios, toda la naturaleza de Dios. Dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Y aquí comienza David a describir las características o atributos de ese Dios que él exalta y que alaba. Versículo 3 dice: grande es Jehová. Dios es grande, le está diciendo, y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Vayan prestando atención de cómo David va describiendo justamente la naturaleza de ese ser al cual él estaba exaltando y alabando, que es nuestro Dios. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, son atributos de Dios. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío por todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que lo temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Este salmo, el 145, como otros salmos, son los que hablan de las grandezas y las características y las cualidades del Dios que nosotros servimos, seguimos, adoramos y decimos que amamos. David, al tener una relación íntima con ese Dios, llega a poder escribir sobre esas características de este Dios al cual él servía. Justamente, nosotros debemos profundizar en el conocimiento de ese Dios. ¿Para qué? Para poder llegar a tener una relación similar a esa relación que David había logrado construir con Dios. O no solamente similar, podría ser aún mayor. Pero la idea es no conformarnos y caer en la mediocridad de creer que por estas preguntas no debemos de introducirnos en el conocimiento de Dios. Justamente, todo lo contrario. Esta serie de estudios apunta a todo lo contrario.
Muy bien, esta es una pregunta que ya la habíamos visto y que es una pregunta que, si bien es una pregunta muy sencilla, pero a la vez es una pregunta muy profunda, porque abarca muchas cosas. ¿Cómo podemos definir cómo es Dios? ¿Cómo podemos llegar desde todas nuestras limitaciones a definir cómo es ese Dios supremo? La pregunta ¿cómo es Dios? No tiene una respuesta posible. Dios no es algo que podamos conocer por percepción o por razonamiento. ¿Qué significa esto? Que muchas veces caemos en el error de creer que porque tenemos cierta percepción de que Dios puede llegar así, Dios es así. Otras veces caemos en el error de intentar razonar, de limitar con nuestra mente, con nuestra lógica, a lo que es Dios. Y eso es algo imposible. El peor error en el cual puede caer un teólogo es creer que él ha llegado al conocimiento pleno de Dios. Es imposible. No lo puede alcanzar ningún ser creado por Dios en esta tierra. Ninguno de sus escogidos pueden llegar a tener ese conocimiento pleno mientras vivan acá. Por esa razón, no podemos tener una respuesta posible de cómo es Dios, pero sí sabemos con certeza de que Dios es como es Dios. Y vamos a decir, bueno, pero eso no me contesta mucho. Y justamente esa respuesta te contesta todo. ¿Por qué? Para poder saber cómo es Dios, tenemos que conocer justamente a Dios. Y Dios es como es Dios y no es ninguna otra cosa. No obstante, existe en la creación testimonio claro de la existencia de Dios. La creación, lo que Él ha creado en su totalidad y en cada una de sus partes, nos remite justamente a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y esto un poco también ya lo habíamos visto en clases anteriores. Una de las formas en la que Dios se revela y se muestra es a través de su creación. Cuando hablamos de creación estamos hablando, y quizás nuestra imaginación se va solamente a pensar en árboles, en paisajes. Creación es todo lo que vos ves aquí en este momento ha sido generado por este Dios creador, desde tu persona hasta cada uno de los elementos que se han utilizado para armar esta mesa, para armar ese banco o quizás para armar para levantar las paredes de este lugar. Todo eso es la creación de Dios, incluido nosotros. Y esa creación da testimonio justamente y comienza a darnos pistas de cómo es este Dios al cual nosotros queremos conocer. Pero esto, a la vez, no quiere decir que Dios sea como su creación, que es otro error que muchos cometen. Hay personas o hay ideologías que comienzan a adorar la creación, creyendo que la creación y Dios son lo mismo. Y no es así. Hay muchas ideologías o doctrinas, por llamarlo de alguna manera, que adoran, por ejemplo, los astros, creyendo que de esa manera lo que están haciendo es adorando a Dios, y no es así. Hay casos como por ejemplo aquí en Tucumán donde se adora lo que es la Pachamama, la Madre Tierra, creyendo de que se está adorando a Dios y no es así, es un error, es una equivocación. Confundir la creación con Dios es un error en el cual una persona puede caer y eso lo puede desviar de realmente tener un conocimiento pleno de Dios. Lo primero que tenemos que tener en claro cuando nosotros nos introducimos en esta aventura de conocer a Dios, es diferenciar que la creación es solamente un medio, son pistas que nos ayudan a entender la grandeza de ese Dios creador y supremo, pero no son atributos de Dios, no son cualidades y características de Dios. ¿Se entiende? Muy bien. Más bien, dice, pero esto no quiere decir que Dios sea como su creación. Más bien, la creación, como le decía hace un rato, es como un puente que nos permite pasar hacia lo desconocido de Dios. Ni tampoco Dios es algo que podamos imaginar. Este es otro concepto que lo tienen que tener bien en claro. Muchas personas creen que cerrando sus ojos y haciendo mucha fuerza pueden llegar a imaginarse
cómo es Dios. Y algunos corren riesgo de entrar en trance por esa situación, de forzarse, decir yo quiero ver a Dios, yo quiero ver a Dios, y tratan de esa manera forzar su mente, y esa actitud o esa actividad forzada mental puede llegar a confundirlos y llegar a ver cosas que no son. Por eso dice que tampoco Dios es algo que podamos imaginar. Me ha tocado estar en lugares donde por ahí se decía, bueno, cierre sus ojos, imagínese tal situación. La imaginación no puede concebir ni fabricar a Dios. Tu imaginación no puede dar una imagen de Dios. A lo sumo, la imaginación es útil en la búsqueda del conocimiento de Dios. La imaginación tiene que ser una herramienta que nos ayude a poder entender cómo es la imagen de Dios, pero nunca nuestra imaginación tiene que ser la que fabrique la imagen de Dios. Hay muchos que utilizan la imaginación para conceptualizar o para poder dar forma a cosas. Por ejemplo, para que lo entiendan, ¿alguien ha visto alguna vez un extraterrestre? Más allá de que yo creo que no existen, pero para que entiendan el ejemplo, ¿alguien ha visto alguna vez un extraterrestre? Y bueno, bien, en película. Ahora, el que se imagina cómo es ese extraterrestre, ¿de dónde surge su idea? No sé si se dieron cuenta que en la mayoría de los casos, de los que hayan visto alguna película o algo relacionado a extraterrestres, siempre la imaginación de la persona que lo crea se limita a lo que conoce. Por lo cual, en la mayoría de los casos, esos seres de otros planetas tienen cabeza como nosotros, tienen ojos, ya sea 1, 2, 3, pero tienen ojos, tienen brazos, caminan algunos erguidos, otros en 4 patas, pero siempre la imaginación humana se limita solamente a lo que ya conoce. Entonces, querer imaginarnos a Dios, querer fabricar el concepto de Dios por nuestra propia imaginación, nos lleva a poder cometer el error o el riesgo de conceptualizar a Dios de acuerdo a nuestra imaginación. Entonces nuestra imagen de Dios va a tener las virtudes que nosotros conocemos que puede tener un ser humano, pero a la vez podemos cometer el error de que esa imagen que nosotros hemos imaginado de Dios tenga los defectos que puede tener un ser humano. Y ahí corremos un serio riesgo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan también este concepto, de que Dios tampoco es algo que podemos imaginarlo. ¿Se entiende? Nuestra imaginación no lo puede fabricar. Dios tampoco no es un objeto que podamos conocer simplemente a través de la observación. Hay muchos que para poder estudiar algo, lo que hacen es comenzar a observar. Las técnicas que utilizan justamente las personas que investigan es a través de la observación. Ustedes van a ver casos en los cuales hay personas que estudian los astros y entonces se pasan horas y horas y horas mirando a través de telescopios para poder ver cómo se mueven y demás, a través de la observación. Y eso sí se puede hacer en el caso de objetos, pero a Dios no se lo puede tomar como si fuese un objeto para entender cómo es Él. Caeríamos también nuevamente en el mismo error que les explicaba hace un rato. Tratar de verlo a Dios como un objeto sería encuadrar y limitar a un Dios todopoderoso, a un Dios infinito, en algo que nuestra mente humana lo puede limitar, pero que es imposible, por teoría, hacerlo. No podemos nunca limitar todo lo que es Dios con nuestra mente finita. Es Dios, justamente, el que sale, bueno, y ahí está el problema. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer a Dios? ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Estamos en una situación complicada. Si no lo podemos imaginar, si no podemos verlo a través de la creación, si no es un objeto que se pueda observar, etc. Esos son algunos ejemplos. Pero ¿cómo hacemos? Y la solución está justamente en que Dios es el que sale a nuestro encuentro y Él es el que se revela y comienza a mostrar cómo es su imagen, empieza a mostrar cómo es su naturaleza, cuáles son sus características, y eso es lo que se conoce como atributos de Dios.
que es lo que vamos a ver en la segunda parte del estudio de esta noche. Es Dios quien sale al encuentro del hombre para revelarse. Muy bien. Ahora bien, para poder seguir continuando, para poder continuar, mejor dicho, con todo este estudio que nos tiene que llevar justamente a poder profundizar en los atributos de Dios, en las características de Dios, tenemos que tener en claro otro concepto, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero hoy lo vamos a estudiar más profundo. La incomprensibilidad de Dios. ¿Qué significa la incomprensibilidad de Dios? Esto yo lo había explicado muy rápido, pero hoy quiero que quede bien claro la idea. Para continuar, como les decía, es necesario recordar la definición de incomprensibilidad. Este término se refiere a los límites de nuestra comprensión. Cuando hablamos de incomprensibilidad de Dios, estamos hablando de las limitaciones nuestras, propias. Nuestra mente limitada es un problema nuestro, no es un problema de Dios. Nuestra mente limitada por ser nosotros criaturas estropeadas por el pecado, es incapaz de abarcar toda la esencia y toda la naturaleza de Dios. Es importante dejar en claro que Dios es perfectamente comprensible para sí, y eso es lo que quiero remarcar en este momento. Cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, tenemos que entender que es una limitación nuestra. No significa de que Dios no se comprenda a Él mismo. Decir que Dios no se comprende sería estar hablando algo que es falso. No, la incomprensibilidad es una limitación del ser humano. Es importante dejar en claro que Dios es perfectamente comprensible para sí mismo. Él mismo se conoce a pleno. No tiene ninguna duda de cuáles son sus características y cuáles son sus atributos. El ser humano, por su mente limitada, sí le cuesta entenderlo. Dios no es un misterio para su propia sabiduría, ni le falta entendimiento de su propio ser. Dios se conoce a sí mismo profundamente, y eso es lo más importante, de que Dios se conoce a Él profundamente. Y ahí está el secreto y la clave que nos lleva y nos abre la puerta para poder decir que si nos esforzamos y si buscamos, podemos llegar a conocer a Dios. Vuelvo a decir, algunos en mayor medida, otros en menor medida, será la medida que Dios quiera revelarse a tu vida en que lo vas a conocer. Pero Él es el que abre la puerta y que nos garantiza que ese conocimiento va a ser pleno, porque ¿quién mejor te puede hablar de sí mismo que la misma persona? Y la diferencia está, si volvemos a hacer el ejemplo contra un ser humano, es que Dios no miente, te va a decir siempre la verdad. Si yo quiero conocer cómo es Eduardo, la única manera de conocerlo es relacionándome con él y que él me comience a mostrar las cosas que a él le gusta. Yo no puedo saber si a Eduardo le gusta la tele o si le gusta el cine si él no me lo dice. Yo no puedo saber si Eduardo es hincha de Atlético, de San Martín o de River de Boca si él no me lo dice. Pero cualquier ser humano puede llegar a mostrarse a tu vida y dejarte conocer una parte de lo que es, o inclusive te puede llegar a engañar y mostrarte cosas que no son. ¿Cuántas veces se han topado con personas que le han dicho, no, o con un compañero de la primaria, supongamos, que no lo ves hace un montón? Y viste, cuando te encontrás con un compañero que no ves hace un montón, lo primero que haces es ver cómo le ha ido en el transcurso de la vida. Y hay algunos que son frontales y te dicen la verdad, y hay otros que quizás no le ha ido tan bien y empiezan a inventar. No, bueno, sabés, ¿ves esa camioneta Hilux que está estacionada ahí afuera? Es mía, porque yo soy un ingeniero, un arquitecto, y comienzan a inventar por no quedar menos. Eso lo hace el ser humano. La garantía que tenemos de que el conocimiento de Dios para nuestra vida puede ser real y verdadero es porque justamente Él es el que comienza a decirnos cómo Él es, y Él no nos miente. ¿Se entiende? Él no te miente, Él se revela tal cual es. Así como se revela de que Dios es un Dios, que uno de sus atributos es el amor, y que a todos nos gusta cuando nos dicen que Dios es amor, también Él no te miente y te dice, soy un Dios justo.
Así como Él te muestra que es un Dios misericordioso y se presenta de esa manera, también Él te muestra, como te decía, como un Dios justo, como un Dios que sabe y entiende que hay cosas que a Él no le agradan y que demanda de nosotros. No te oculta nada. Y esa es la garantía de que cuando comenzamos a estudiar a Dios y lo hacemos basado en lo que Él revela, vamos a tener un conocimiento verdadero y genuino de ese Dios al cual nosotros seguimos. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando hablamos de la incomprensibilidad, queremos decir con ello que nuestro conocimiento de Dios se limita, primero, a lo que Dios revela, como les decía hace un rato. Vamos a conocer únicamente lo que Dios quiere revelar a cada uno de nosotros de sus características, de sus atributos. Y segundo, a nuestra capacidad de comprensión. Vuelvo a repetir, las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos no son iguales entre todos los que estamos sentados acá. Y esas mismas limitaciones en el conocimiento de Dios tampoco son iguales. Por lo cual, incomprensibilidad de Dios, para ir resumiendo, no significa de que sea un problema de Dios, es un problema pura y exclusivamente nuestro. Nuestras limitaciones y principalmente nuestra mente que no ha sido regenerada, hasta que no es regenerada por el pecado, no puede llegar a tener un conocimiento pleno de Dios. ¿Bien? El fundamento de nuestro conocimiento de Dios es su propio ser y su perfecto conocimiento de su ser. Nuestro conocimiento es una consecuencia del hecho de que Dios se conoce a sí mismo. Si nosotros decimos de que conocemos a Dios, simplemente es porque es una consecuencia, no es por un logro o un mérito propio de cada uno de nosotros. Si llegamos en algún momento a decir que conocemos ciertas características o atributos de Dios, es sencillamente porque Dios se conoce a sí mismo y Él los revela. Debido a que Dios es conocido perfecta y exhaustivamente por Dios, si Él se conoce perfecta y exhaustivamente, nosotros por su autorrevelación, por la revelación de Dios, podemos entonces conocerle también. Eso es fundamental. La especie humana, es decir, cada uno de nosotros, fuimos creados justamente para el conocimiento y el servicio de Dios. Ese fue el motivo por el cual fuimos creados, para conocer y para servir a Dios. Ahora bien, nos encontramos todavía en esta disyuntiva. Ya sabemos de que podemos llegar a conocer a Dios. Ya conocemos cuáles son nuestras limitaciones, pero también ya sabemos de que Dios nos abre las puertas y Él se revela para mostrarse como Él es a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que dijo Jesús? Jesús, cuando estuvo acá en esta tierra, dijo lo siguiente. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús lo que está diciendo es que conocerle es la esencia de la vida eterna. En este versículo que está en Juan 17:3, lo que Jesús nos está enseñando, que el conocimiento de Dios es justamente la esencia, lo profundo, lo básico de la eternidad. Y pónganse a pensar ustedes, si nosotros no comenzamos desde ya a preocuparnos por conocer a ese Dios con el cual vamos a pasar toda una eternidad, ¿cómo va a ser esa eternidad? ¿Me explico? Seguramente que el conocimiento nuestro se va a perfeccionar cada vez más y más, pero si no le conocemos a Dios, es muy difícil poder visualizar una eternidad con Dios. Es casi imposible. Y esa es una parte que muchas veces no se habla y que no se la tiene en cuenta. Siempre hablamos de que queremos pasar una vida eterna, completa con Dios, pero tiene un precio, que es conocer a ese ser con el cual vamos a pasar toda una eternidad.
Y eso es lo que decía Jesús y lo que estaba enseñando Jesús a través de ese versículo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta para hacerle a ustedes. Porque a mí me gusta que participen. ¿Se animan? Léanla, medítenla y cuando alguno tenga una respuesta levantan la mano. ¿Ah? La pregunta es, ¿puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? ¿Que no la pueda mover él? Claro. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que Él no la pueda mover? Piensen. Esta pregunta es una pregunta que normalmente a los teólogos se le hace. Porque son esas preguntas engañosas que tratan de limitar a Dios. ¿A alguien se le ocurre una respuesta? Es fácil, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Sí? O sea, no. Bueno, ¿es sí o es no? ¿O es sí o sea no? Creo que hay una respuesta, pero estamos hablando de que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede. Ajá. Él no va a hacer algo, no va a crear algo que hacer lo que Él quiera hacer con esas cosas. Y justamente entonces, ¿puede o no puede? Puede y no va a poder. ¿Cómo es? Yo haría una pregunta sobre eso. No es para que haga una pregunta, para que conteste esta. Defina roca. Define roca. No, haciendo, buena pregunta, haciendo referencia a una roca, una piedra grande, inmensa, que Dios con todo su poder no la pueda mover. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. ¿Cuántos dicen que no? ¿Habrá alguno? Muy bien, vamos a ver cómo es la respuesta. Me gusta porque ahí es como que se han despertado varios. Han comenzado a pensar, me miran como diciendo yo sé la respuesta pero no la voy a decir. Muy bien, a primera vista, esta pregunta parece crear un cerco, es decir, parece crear un límite, una situación complicada que encierra a cada uno de nosotros. Si alguien viene y te hace esa pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Qué contestamos? Es un dilema aparentemente sin solución. Si contestamos que sí, que es una de las respuestas que dieron, si contestamos que sí, entonces estamos diciendo que hay algo que Dios no puede hacer. Estamos limitándolo a Dios. Si contestamos que sí, sí puede crear la roca, pero Él no la puede mover, entonces estamos diciendo de que hay algo que Dios no puede hacer. No puede mover la roca. Ahora bien, si contestamos que no, entonces estamos diciendo que Dios no puede construir dicha roca. Entonces estamos diciendo de que Dios no puede construir esta roca. ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? Apagamos las luces y nos vamos porque cualquiera sea la respuesta que demos, estamos forzados, ya sea por el sí o por el no, estamos forzados a establecer límites al poder de Dios. Eso es lo que aparenta. Pero el dilema que se plantea aquí es un falso dilema. Y para poder entenderlo, hay que ir un poco más allá, un poco más atrás, para poder entender en dónde está la respuesta. Es falso porque se funda sobre una premisa falsa. ¿Por qué? Porque está suponiendo que la omnipotencia, ¿saben lo que es la omnipotencia de Dios? Es justamente uno de los atributos de Dios, de que Dios todo lo puede hacer, esto lo sabemos la mayoría. Entonces lo que está diciendo, suponiendo, es que la omnipotencia significa que Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, la omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Y van a entender por qué. Sé que todavía están luchando en su cabeza y están pensando que no puede ser así. A ver. Yo también estaba por meter la ¿Por qué? Yo ando Martín, y yo me lo cuenta, y ahí he visto roca inmensa. Pero no sabía cuánto está la segunda parte. ¿Qué está dividido? Esto es como una rama.
Sí. Y iban a por ahí. Y bueno, y entonces no sabía cómo está esa división. Ajá. Dios la creó y la puede mover también. Está bien, pero estamos imaginando una roca mucho más grande que inclusive ese cerro que vos me estás diciendo. Pero por ejemplo no sería lo mismo que decir que Dios, por ejemplo, dio su palabra y él no puede ir contra su palabra. Por ahí va. Ahí comienzo a dilucidarlo. Entonces, para que tengamos bien en claro, este es nada más un pequeño paréntesis que hice para que trabajen un poquito la cabeza. La omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. La Biblia nos señala varias cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabían que hay cosas que Dios no puede hacer? Muy bien, Eduardo. Dios no miente. ¿Qué más? No puede pecar. ¿Qué más? No puede morir. Muy bien. ¿Qué más? Dios no puede actuar en contra de su naturaleza. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el tema de la omnipotencia? La omnipotencia justamente significa que Dios tiene el poder sobre su creación. Ahí está el secreto. Cuando hablamos del término y concepto omnipotencia, estamos diciendo de que Dios tiene poder sobre lo que ya ha creado, sobre su creación. Dios tiene todo el poder sobre eso. No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance de su control soberano. Nada de lo que ha creado está fuera de su soberanía y de su control. Por lo tanto, hay una respuesta correcta al dilema de la roca. Y el problema tiene solución. La respuesta es... No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance de su control soberano. ¿Cuál es la respuesta? Ahí ya paso al otro, ¿no? La respuesta es no. Dios no puede construir una roca tan grande e imposible de mover. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tiene poder para hacerlo? No. Porque si Dios construyera dicha roca, estaría creando algo sobre lo que no podría ejercer su poder. Y ahí se pierde el concepto de la omnipotencia de Dios. Estaría destruyendo su propia omnipotencia. Dios no puede dejar de ser Dios y no puede no ser omnipotente. Por ejemplo, no puede perdonar al pecador porque deja de ser justo. Exactamente, iría en contra de uno de sus atributos, que justamente son la naturaleza de Dios. ¿Vamos de nuevo? La respuesta es no. No, sí, ese para. Que no le entendió lo que dijo él. No puede perdonar. Dios es justo. Y si perdona a un culpable, pasa a ser injusto. Para que Él pueda perdonar a alguien que es realmente culpable, la justicia de Dios debe ser satisfecha. Entonces, para que Dios nos perdone a nosotros, tiene que ir sobre uno la justicia. Entonces Cristo tomó el lugar nuestro. Y todo nuestro pecado fue imputado a Él para que la ira de Dios venga sobre Cristo, se satisface la justicia de Dios. Como el sacrificio está hecho y la justicia ha sido hecha, ahora la justicia es impartida a nosotros. Y entonces ahora nosotros recibimos el perdón por medio de Jesucristo. ¿Entendés? Pero es como que un juez que es justo no puede perdonar al culpable, porque es culpable. Si perdona al culpable, sería injusto. Esa parte de la que no. Yo no iba a acertar, hermano, me iba a dar una pata. Yo iba a decir que no, porque realmente estaba complicado. Muy bien. Digamos, me pareció que no era más serio que sí. Pero no lo dije por temor. Está bien. Pero hermano, le iba a acertar, digamos, pero no porque yo sea un yo, sino porque por la intuición. Muy bien. Toda esta introducción, más lo que ya venimos hablando, nos lleva a entender de que Dios se revela, de que Dios se muestra a cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de la creación, a través de su Hijo, y que Él desea relacionarse con nosotros y que para eso tenemos que conocerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que conocemos de Dios? ¿Qué es lo que podemos llegar a conocer? ¿Cómo se define esas características de Dios? Y aquí es donde se abre la puerta a lo que se conoce como atributos de Dios. Y de eso vamos a comenzar a hablar ahora en esta segunda parte de lo que es el estudio de esta noche.
Las características de Dios, expresadas como afirmaciones, son los atributos de Dios. Un atributo, ahí está en la pantalla, un atributo es algo que se conoce de Dios, algo que podemos afirmar acerca de la naturaleza de Dios, es algo que podemos sostener como verdadero acerca de Dios. ¿Qué palabra toman como común denominador cuando definimos lo que es atributo? ¿Se le ocurre a alguien? Algo que podemos afirmar. Virtud. ¿Qué más? Perfección de Dios. Perfección. ¿Qué más? Son cualidades, sí. Pero ¿cuáles son las palabras que nos dan certeza de que esas cualidades, esas perfecciones, esas virtudes son realmente características de Dios? De que Él es el que se revela, como les decía, y Él es el que se conoce a sí mismo, y por lo cual Él es el que se muestra a nosotros y nos habla de sí mismo. Esa es la certeza y la garantía de que los atributos de Dios justamente son características de su naturaleza. Es algo que tiene que ser verdadero, tiene que ser algo que nos lleve a afirmar. Y la única manera de que sea verdadero y que podamos afirmarlo es cuando Dios se muestra. Eso es importantísimo que se le grabe en la cabeza. Vuelvo a repetir el ejemplo de hace un rato. Cualquiera de ustedes puede engañar al que está a la par suya y describirse a sí mismo con cosas que no son ciertas. Pero Dios, cuando se describe a sí mismo, te dice siempre la verdad, porque Él no miente. Entonces, los atributos de Dios son características de su naturaleza. El estudio de los atributos de Dios, lo que vamos a comenzar a hacer a partir de ahora, conocer y estudiar y profundizar sobre los atributos de Dios, tiene que ser para cada uno de nosotros algo que nos produzca gozo, que nos deleitemos, que podamos sentirnos contentos cada vez que podamos aprender un poquito más de las características y de la esencia de Dios. Justamente, ¿por qué? Porque comenzamos a conocer a ese Dios grande, soberano, que se ha manifestado a tu vida y que te ha regalado la salvación. Entonces, el profundizar en el estudio del conocimiento y los atributos de Dios te tiene que generar gozo. No tiene que ser algo que diga, ya viene la reunión del lunes, qué bajón. No, por el contrario. Y no solamente en la reunión del lunes, porque acá únicamente damos un pantallazo, sino en el día a día, en el conocimiento diario, en la búsqueda diaria que cada uno de nosotros tenemos que tener. Porque si no, estaríamos siendo personas mediocres. Entonces, como les decía, el estudio de los atributos de Dios es para el creyente un ejercicio espiritual de intenso placer y solemne gozo. El poder decir con alguna certeza cómo es Dios. ¿Por qué dice con alguna certeza? Porque quizás muchas veces nos va a costar, nuestras limitaciones nos va a costar, pero el solo hecho de comenzar a comprender sus características y poder defenderla, eso nos tiene que generar ese gozo de poder decir, estoy conociendo aunque sea una parte, un poco y cada vez más y más de Dios. Es poder decir con alguna certeza cómo es Dios, entendiendo lo que afirmamos. Llena el corazón del cristiano de un profundo contentamiento. Y más vale poder llegar a describir alguna de las cualidades de Dios y hacerlo con certeza y poder expresárselo a otra persona que no lo conoce, tiene que generar en tu vida una alegría, un contentamiento, porque estás cumpliendo justamente de poder mostrarle a otros ese Dios al cual vos estás siguiendo. Por lo cual podemos definir como atributo de Dios todo lo que Dios ha revelado en su palabra como característica verdadera de Él. Eso no está aquí, creo que no está aquí. Entonces, si quieren tomar nota, la definición de atributo de Dios es todo lo que Dios ha revelado en su palabra, todo lo que Dios ha revelado en su palabra como características verdaderas de Él. El atributo es una respuesta intelectual a la autorrevelación de Dios. El atributo no solo es algo de verdadero de Dios, es también algo que nosotros los creyentes
podemos concebir como verdadero de Dios. ¿Qué significa esto? Que el atributo en su esencia no solamente es algo que Dios se revela como verdadero, sino que es algo que Dios nos permite a cada uno de nosotros que podamos conocer como verdadero de Él. Es algo que Él lo comparte con su creación y lo vamos a ver más adelante cuando separemos los dos tipos de clasificaciones que hay en cuanto a los atributos de Dios. Es una respuesta a una pregunta. La pregunta que hacemos a la palabra de Dios sobre cómo será la naturaleza de Dios. El conocer los atributos de Dios es la respuesta a esa pregunta que habíamos comenzado hace varias clases atrás cuando decíamos ¿cómo es Dios? Las Escrituras hablan siempre de un Dios concretamente conocido por sus atributos. Cada vez que agarramos las Escrituras y comenzamos a leer y comenzamos a escudriñar, estamos hablando de un Dios concreto. Estamos hablando de un Dios que se manifiesta a través de sus atributos concretamente. Por medio de esto sabemos verdades concretas acerca de Dios. Tomen atención de cómo vuelve a repetir una vez y otra vez la palabra verdades, cosas que son ciertas, características que no pueden ser refutadas de este Dios al cual nosotros seguimos y adoramos. Y este Dios, conocido por sus atributos, entra en relación personal con su pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? De que uno de los motivos por los cuales Dios se revela es justamente para tener una relación con cada uno de sus escogidos. Y eso lo hace a través de mostrar cuáles son sus atributos. Esto es importante porque no se puede entrar en relación personal con algo que no es concreto. No nos podemos relacionar con algo que no es concreto y mucho menos con algo al cual no conocemos. Nunca vamos a tener una relación genuina y verdadera si no conocemos la otra parte. Volviendo al ejemplo de temprano, si la otra persona te está limitando información, si te está mintiendo o te está limitando información, nunca esa relación va a ser genuina. En algún momento esa relación se va a quebrar, va a caer por su propio peso. Entonces, cuando nos relacionamos con Dios, lo hacemos de una manera concreta. ¿Por qué? Porque si no, sería muy difícil poder confiar en su misericordia si no tenemos noción de que justamente la misericordia es uno de los atributos de Dios. ¿Cómo vas a confiar en la misericordia de Dios si vos no sabés de que Dios es un Dios misericordioso? ¿Qué más? Tampoco vamos a poder disfrutar de su amor si no podemos afirmar con un alto grado de certeza que Dios es amor, que es otro de los atributos de Dios. ¿Cómo vas a disfrutar de algo que no estás seguro si la otra persona te lo puede dar? ¿Qué más? No vamos a poder darle gracias por su sabiduría o por su poder si no sabemos nada justamente de estos dos atributos. Nunca vamos a tener un corazón agradecido a Dios si no conocemos que estas son características de Él. No vamos a poder entender nuestra salvación, como decía hace un rato, si no sabemos de su justicia y de su gracia. ¿Cómo vamos a entender la salvación si no sabemos que Dios ha actuado de manera justa, con su justicia y con su gracia? Y ahí es donde se generan grandes problemas hoy dentro de las personas que se congregan, porque no entienden y no conocen las características y virtudes de Dios, y principalmente justamente esta, la de la justicia y la de la gracia. Entonces no llegan a dimensionar el precio de la salvación y a valorar lo que eso significa, porque no lo entienden, no lo visualizan, no lo conceptualizan, porque sus ojos están cerrados. Entonces todo eso, cuando comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a conocer sus atributos, son velos que se van cayendo y son puertas que se van abriendo para nuestro conocimiento. Es cuando la luz de Dios comienza a brillar sobre nuestro entendimiento y comenzamos a ver cosas que antes no la podíamos ver. Comenzamos a entender cosas que antes no la podíamos entender ni comprender. Cuando Dios se revela, cuando Dios se muestra y se
presenta a cada uno de nosotros. ¿Me siguen? Tendríamos también serias dudas acerca de nuestro futuro si no pudiéramos afirmar la eternidad de Dios. Si no sabemos, si no estamos seguros de que estamos sirviendo a un Dios eterno, ¿cómo podemos tener certeza de qué va a pasar con nosotros más adelante? ¿O creen que se termina todo cuando... ¿Qué certeza podemos tener si no conocemos de que seguimos y servimos a un Dios eterno? Y ese también es otro gran problema. Muchos no creen o tienen dudas de que hay una eternidad, ya sea para pasar toda una eternidad con Dios o no. Y están enceguecidos y están confundidos. Y es por eso que Dios se revela. Solo porque Dios nos comunica información, acerca de sí mismo, tenemos una base confiable para aumentar nuestra fe. Solamente porque Dios se manifiesta y se revela y nos muestra información acerca de Él, tenemos un fundamento muy grande para que nuestra fe se fortalezca. Justamente con la exposición de sus atributos y así entrar en una relación personal con Él. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos sino cómo podemos entender qué virtudes son o no son atributos? ¿Por qué? Porque puede venir alguien y enseñarle ciertas características y decir esto es un atributo de Dios. Y quizás porque se lo enseñen nosotros podemos llegar a creerlo. Pero para eso es necesario comprender que para poder conceptualizar un atributo de Dios tiene que cumplir alguno o los dos requisitos que están aquí. En primer lugar, primer requisito para que algo pueda ser denominado atributo de Dios, tiene que reconocer la independencia de Dios del mundo creado. Tiene que ser algo que lo saque a Dios de la creación. ¿Se entiende? Tiene que ser algo, una característica que no sea un apéndice de su creación. No, yo creo que Dios es poderoso simplemente porque ha creado el cielo y la tierra. No solamente por eso. Tiene que ser algo que salga de ahí. Tiene que ser algo que no lo limite a Dios en cuanto a su creación. Dios de ninguna manera depende de su creación ni es parte de ella. Dios es el creador, Él ha creado todo, pero no es parte de la creación, como decíamos al principio. Y el otro requisito, que es en segundo lugar, nuestro intento de enumerar o clasificar los atributos de Dios tiene que mostrar la relación de Dios con su creación de tal manera que haga accesibles estas verdades a la experiencia humana y asegure que nuestro conocimiento de Dios corresponde a cómo Él realmente es. ¿Qué significa esto que parece trabalengua? Que justamente el atributo de Dios tiene que mostrarnos de que ese atributo nos permite a nosotros relacionarnos con Él. Esa es la segunda característica y el segundo requisito para poder conceptualizar en un atributo una característica de Dios. Muy bien, y ya vamos terminando. Hay algunas clasificaciones de los atributos de Dios. Nosotros, o en el caso particular de esta enseñanza, yo me baso en lo que la mayoría de los teólogos están diciendo, que es justamente la clasificación que viene después de la reforma del siglo XVI y que clasifica a los atributos de dos maneras: los incomunicables y los comunicables. Los atributos incomunicables son justamente las afirmaciones que podemos hacer solamente de Dios. Son afirmaciones que podemos hacer de Dios. Son atributos que nunca caracterizan a la humanidad. Son pura y exclusivamente de Dios. No tiene nada que ver la relación entre Dios creador y su creación o entre Dios y la humanidad. Son exclusivos de Él. Esos son los incomunicables.
Estos atributos definen a Dios como Dios trascendente, como algo que va más allá, que trasciende a la creación, que trasciende al ser humano. Esos son los atributos incomunicables de Dios y justamente nos dan conocimiento de su ser. Su número exacto es difícil de puntualizar. Hay algunos que dicen que son 4, otros que dicen que son 5, otros dicen que son 6. Lo más importante de esto es que nosotros podamos llegar a conocer cuáles son, por lo menos algunos o la mayoría de esos atributos incomunicables. En el estudio que vamos a hacer nosotros, vamos a tocar justamente estos 4. Su autoexistencia, la inmutabilidad de Dios, la infinitud de Dios y la simplicidad de Dios. Esos son atributos incomunicables. Ahora bien, si hay incomunicables, tienen que estar los atributos comunicables. ¿Y cuál es la característica de los atributos comunicables? Son aquellos que se pueden aplicar también con relación al ser humano. Es decir, aquí ya entra a participar la imagen del hombre. Son los que tienen que ver relacionados al ser humano como eco o reflejo de las virtudes de Dios. Es lo que recibimos de parte de Dios. Es decir, son los atributos que Dios comparte con el ser humano. Estos atributos son compartidos de Dios hacia el ser humano, pues experimentamos en nuestro ser una analogía de estas virtudes de Dios. Y los que vamos a estudiar nosotros son el amor, la soberanía, la veracidad, la justicia, la santidad y la sabiduría de Dios. Estos son los atributos que vamos a comenzar a profundizar y a conocer. Los comunicables, que son estos, y los incomunicables, que son los que nombré hace un rato. Vuelvo a repetir para que queden claros. No significa que son los únicos. Si ustedes van y buscan diferentes autores, van a encontrar diferentes, pero siempre relacionados y rondan entre estos. Otra cosa importante, que ningún atributo por sí solo contradice a otro atributo, sino que todos van de la mano. Todos se sostienen en el otro. Todos atributos, por ejemplo, el amor se sostiene también en la soberanía y en la veracidad, y a la vez la justicia se sostiene también en lo que es el amor de Dios y en la sabiduría de Dios. Se interrelacionan entre sí estas características, porque siempre estamos hablando de cualidades y características de un mismo ser, de Dios, por lo cual no puede haber contradicción entre ninguno de ellos. ¿Se entiende? Muy bien, hayan quedado cuando pisó el acelerador al final. Han quedado medio. ¿Quiere otra pregunta? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Muy bien, hasta aquí vamos a llegar en esta noche. A partir de la clase que viene ya comenzamos a desarrollar cada uno de estos atributos. Vamos a verlo uno por uno, para que podamos entenderlos y comprenderlos.